Esta mañana no solo las mujeres, si bien son mayoría aplastante, algunos timoratos las acompañamos, hemos venido al sepulcro, porque esta catedral también es un cementerio, en el sentido de ciudad de los que duermen. Ya la tradición cristiana hizo un quiebre respecto a lo que los paganos llamaban ciudad de los muertos o necrópolis. Los paganos no tenían cementerios, sino necrópolis. Ciudad, necros, es de los muertos. A veces los cristianos vivimos como si fuéramos creyentes en necrópolis y no en cementerio, lugar de los que duermen. Como Jesús había dicho de la hija de Jairo, no está muerta, duerme, y como dijo de Lázaro, nuestro amigo duerme, pero si se duerme se despertará. Y les tuvo que recordar, ha muerto. La visión cristiana de la muerte, y por lo tanto de nuestros difuntos, a quienes conmemoramos, está centrada, si es visión cristiana, en Cristo. Porque si miramos la muerte sin mirar a Cristo, entonces no tenemos otra salida que el maquillaje. Disfrazarnos de muertos o disfrazar a nuestros muertos como si fueran, más para jugar a la quiniela, el morto qui parla, el 68 o el 48, no me acuerdo, pero así los cabuleros, como dicen en Buenos Aires, saben de cada número lo que ha soñado jugarle. No es esa la suerte que nosotros corremos. Nuestra suerte está inserta en Cristo. Y el aparente no de Dios, ratificado con el dedo, no del Facebook, sino del Sanedrín y de Pilato, la autoridad religiosa y la autoridad política, ese aparente no de Dios es el sí definitivo de Dios que elimina toda posible ambigüedad, para que quien cree en Cristo abandone el capricho de maquillar a los muertos, según las tradiciones paganas que iban el día de su cumpleaños arriba de los cementerios a tener lo que se llamaba un prandium. Los italianos dicen pranzo, una comida, y le tiraban por un tubito un poco de migajas de la comida y algo de vino, porque creían en el más allá, pero como prolongación del más acá. Así, pirámides de Egipto, mausoleos aquí o allá. Pero eso, en lugar de tener que condenarlo ahora, es fácil condenar 5.000 años después o más, en realidad es manifestar lo que el corazón humano tiene dentro y es el deseo de la vida. Pero en Cristo la cosa es distinta, porque el deseo de la vida, con mayúsculas, se hace realidad. La resurrección de Cristo, lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, recién leído, ante las mujeres, resurrección o relato de las mujeres que los apóstoles no creyeron, pensaron, en el mismo Evangelio lo dice, que desvariaban, como decimos a veces nosotros, refugiándonos en nuestro modo de razonar. Vos delirás, y en realidad estaban anunciando la noticia más grande de la historia: Cristo vive. La resurrección de Cristo o la experiencia pascual que estamos aquí renovando en la Eucaristía es la rehabilitación de la persona de Jesús, que había sido condenada, falsante, exaltado, borracho, amigo de publicanos y pecadores, y todo lo que en el Evangelio leemos que decían de Jesús. Las mujeres dicen, está vivo, y lo hemos visto. Rehabilitación de su persona. Pero el Cristo resucitado no es un aparecido que evocamos con una bola de cristal o jugando las cartas o de esas maneras ocultas que en realidad nos van chupando hacia lo más profundo de la oscuridad. No. Primero, Jesús resucitado insiste ante los que lo ven
en mostrarles, porque no es una demostración matemática, que Él, el resucitado, es el mismo que estaba crucificado. No es un fantasma, soy yo. Muestra sus heridas. Y también insiste en mostrarles su corporeidad. Una corporeidad distinta, gloriosa, porque de repente aparece, de repente no está. Y eso lo manifiesta, muestra, no demuestra, porque no es matemática, sino dato de fe, pidiéndoles algo de comer o preparándoles una comida a los suyos en la playa del mar de Galilea y comiendo con ellos. No necesitaba comer el Cristo resucitado, pero era un signo para que ellos creyesen. No solo rehabilitación de su persona, sino una rehabilitación a una vida superior a la terrena. Aquello que él decía, un poco velado, me llaman el maestro y lo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, la puerta, el buen pastor. Y uno dice, sí, bueno, pues es una linda metáfora. El Señor, el Padre, el Señor, el único Dios, lo constituye Señor, no porque no lo fuese, sino que antes era velado. No lo maquilla de Señor, sino que Jesús abraza la misma condición previa a la encarnación. Es la segunda persona de la Trinidad, es Dios como el Padre, en el Espíritu Santo. Y a su vez, disculpen si esto se alarga, pero es un día especial, no se trata de una resucitación, porque la hija de Jairo, el hijo único de la viuda de Naín, Lázaro, fueron resucitados, pero a una vida como la que tenían antes. Luego han muerto. Después seguramente murieron. Jesús resucitó y no muere más. Antes de esa resurrección, su vida terrena era combatida, fue flagelado, asesinado, pero ahora Cristo está glorificado, Hijo de Dios según el Espíritu y como confesamos, con gloria y poder. Rehabilitar la persona de Jesús en la resurrección también significa que su causa, aquello por lo cual vivió, predicó y murió, era verdad. El reino de Dios está en medio nuestro. Por eso celebramos y conmemoramos a nuestros difuntos, sí con lágrimas, como Jesús lloró a Lázaro, pero con la esperanza de que viven, de que vivirán y de que viviremos. Eso que decía acerca del hombre auténticamente libre, de un culto a Dios en espíritu y en verdad, de una comunidad sin marginaciones, de una vida humana al calor de la paternidad divina, que parecía definitivamente pisoteada en la cruz, al contrario, ha resucitado, tenía razón. Y finalmente, eso tiene consecuencias para nosotros. El Señor Dios nos ha salvado de la muerte definitiva. Nos ha liberado del pecado, del yugo de la ley, de pensar que porque hacemos cosas buenas nos compramos la salvación, y nos regala la vida de la gracia que nos permite participar de la misma vida del Cristo resucitado. Cristo es Hijo de Dios porque comparte con Él la naturaleza divina. Nosotros, de una manera adoptiva, somos hijos adoptivos de Dios en el bautismo, asemejándonos en todo a Cristo, menos el pecado que Él no tenía. Esto que parece quizá muy aburrido es el centro de por qué ustedes están acá en la mañana del sábado y por qué celebramos a Cristo resucitado y la resurrección de nuestros seres queridos y la nuestra. Al terminar la misa, como tenemos aquí el lugar donde reposan los restos no solo de mis predecesores, sino de muchos familiares en el cinerario al lado, haremos un pequeño responso una vez terminada la misa.